Mis amadas líderes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlas en este día de hoy y estoy muy contenta que empezamos un nuevo atributo en esta semana. Vamos a ver el capítulo 6 que empieza con la gracia de Dios desde la página 91 hasta la página 99. Realmente es un capítulo muy hermoso. Vamos a ver la parte 1 el día de hoy. Y lo que quiero empezar diciendo o introduciendo este tema es con una canción que se llama Sublime Gracia. Yo creo que muchas veces la hemos escuchado o la hemos cantado, pero hay una parte en esa canción que dice: su gracia me salvó. Aún infeliz como yo, estaba ciego y ahora puedo ver. Estaba en una prisión, mas hoy libre soy. Su gracia me salvó. Las invito a que busquen la canción si quieren toda la letra o si quieren ponerlo en su grupo. Bueno, yo sé que el Señor les está dando ideas creativas para cada uno de sus grupos, pero creo que es muy lindo ver que la gracia de Dios sigue trabajando al unísono con el resto de sus atributos. Ahora, hay algunas personas que a veces pueden confundir la misericordia y la gracia de Dios, pero son dos cosas diferentes a pesar de que van muy de la mano. Para que entendamos la diferencia, la misericordia, que lo vimos anteriormente, es cuando Dios no nos da lo que realmente merecemos. La paga de nuestro pecado era muerte y eso era lo que merecíamos. Merecíamos castigo de Dios. En su misericordia Él no nos da ese castigo y más bien nos da a su Hijo unigénito para que a través de Él seamos salvos, ¿verdad? Ahora, la gracia, en cambio, es algo que Dios nos da, algo que Él sí nos da, que aún así no lo merecemos. Entonces es un regalo o un favor inmerecido de parte de Dios. Él comienza aquí con unos versículos, son hermosos si ustedes los quieren estudiar todos, leerlos, pero yo he escogido 3 y esos 3 son la base de los puntos que vamos a ver. El primero es Génesis 6:8 y ese es el primer punto: hallando gracia delante de Dios. Y dice el verso: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces nos está explicando nuevamente, no es que Dios tiene gracia, es que Dios es gracia, porque eso es parte de quien es Él. Y además nos dice que esa misma gracia nace de la bondad, de la benevolencia de parte de Dios, así mismo como lo hacía la misericordia y los demás atributos que hemos visto, ¿sí? Entonces nos dice Él en la página 93, la bondad de Dios anhela otorgar bienaventuranza incluso a quienes no la merecen y tienen un demérito. Quiere decir que hemos hecho cosas, ¿sí?, que hacen que nosotros no merezcamos la gracia de Dios. Y dice, y esa bienaventuranza es la gracia. Entonces Dios quiere extender esas cosas buenas, ese favor, ese regalo, aún sobre las personas que no los merecemos. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él sigue diciendo, realmente en la iglesia hemos perdido el concepto de quién es Dios verdaderamente. Por eso volvemos a decir, y a mí me gustaría que ustedes lo recalquen en los grupos, no se desvíen del tema. No estamos ahí para contar nuestras historias, no estamos ahí para dar nuestro propio testimonio, a pesar de que el testimonio es algo que alimenta a las demás personas, pero el propósito de estos grupos pequeños es esto que él dice aquí, que la iglesia está en grandes problemas porque ha perdido el concepto apropiado de cómo es Dios. Entonces nosotras tenemos que ser muy intencionales en poder utilizar ese tiempo de nuestros grupos en estudiar nuevamente y conocer verdaderamente el concepto apropiado de Dios. Dios es un Dios lleno de gracia. Él es gracia. Su gracia no es más hoy o menos. No aumenta, no se acaba, no se quita. Entonces vamos a ver que esto es muy importante porque lo hemos dicho, Dios no cambia.
Entonces el punto número 1, vuelvo y lo repito, es Génesis 6:8, hallemos gracia delante de Dios. Algo que no lo dice aquí, pero yo lo quiero recalcar, no lo dice literalmente, pero dice, Cristo es el canal por el cual fluye la gracia. Entonces, cuando yo digo hallemos gracia delante de Dios, no quiere decir que voy a hacer yo para ganarme la gracia de Dios. Realmente no hay nada que yo como Vanessa, como ser humano, puedo hacer, ni tú tampoco. Pero sí podemos pegarnos a recibir la verdad, que es lo que él dice acá en página 94. Cristo es el canal por el cual fluye la gracia. Entonces, cuando yo digo hallemos la gracia de Dios, estamos diciendo acerquémonos a esta verdad, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿han experimentado la gracia de Dios? Pensemos en algún momento donde hemos visto la gracia de Dios. Yo les puedo decir un ejemplo de mi parte. Cuando yo estaba en el colegio y estaba en high school, en la secundaria, realmente mi mamá me lo dijo una vez, dijo, Dios te ha dado tanta gracia y tanto favor. Y lo decía porque yo, sin hacer nada, habían personas que me invitaban. Y yo siempre decía, ay, pero no tengo dinero, ay, pero no me alcanza, ay, pero no puedo. Y venía alguien y me decía, Vane, yo te invito, Vane, vamos. Y aún Dios me dio acceso a personas que en ese momento eran sus padres o las personas con las que vivían muy pudientes. Y Dios me dio gracia, yo no lo merecía. No tenía por qué estar ahí, no tenía el acceso, no tenía el dinero de ir con estas personas a ciertos clubes importantes, pero ellos sí tenían el acceso. Entonces cuando me invitaban, a mí me abrían la puerta, pero yo si fuera yo sola, no me abrían porque yo no era socia, porque yo no tenía el dinero para hacerlo. De la misma manera, ese ejemplo nos sirve para ver que si yo me presento delante de Dios, no lo merezco nada, pero voy de la mano de Jesús y Jesús abre la puerta hacia el Padre. Entonces ese es el primer punto que debemos saber, que eso es por gracia, hallemos gracia delante de Dios. El punto número 2 es Éxodo 33:17, que dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué lindo cuando el Señor nos puede decir, te he dado gracia, aunque no te lo mereces, y te conozco por tu nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Así que el punto número 2 es precisamente esto, no por ley, sino por gracia, no por ley. Entonces aquí empieza el debate, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo si dice que la ley fue dada por Moisés. Pues vamos a leer Juan 1:17 para entender este punto un poco mejor. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto dice Juan 1:17, página 94. Entonces lo que él quiere decir es, no quiere decir que simplemente Moisés no pudo conocer la gracia porque Dios le dio la ley. No quiere decir que antes de Moisés no hubo gracia, porque Jesús no había venido a la cruz. No. Lo que el Señor nos está queriendo decir en este punto es, a pesar de que la ley existía, la gracia de Dios existió desde siempre, aún antes de la fundación del mundo. Jesús es el plan de redención del Padre. Aún antes de que Él viniera, Él prometió, va a venir uno. Por eso Juan el Bautista prepara el camino y todos los profetas que vinieron antes, porque Jesús fue prometido por Dios. Ese fue el plan para nuestra salvación. Ese fue el plan de la gracia de Dios. Así que no podemos decir que solamente la cruz, la gracia de Dios. La cruz es la gracia manifestada, pero la gracia de Dios ha estado desde siempre. Por eso vemos desde Noé, desde Moisés. Ahí Jesús todavía no había venido sobre la tierra.
Entonces quiero que entendamos esta parte, es la gracia de Dios ha sido eterna también. Recuerdan que decíamos lo mismo en la misericordia. La gracia de Dios es eterna, siempre ha existido, siempre existe en este momento presente y siempre va a existir hasta que ya nosotros ni siquiera estemos en esta tierra. No cambia, así que no es por ley, la gracia es a través de Jesús. Aún antes de que Jesús se manifestara en la cruz. Esa es la única manera en que lo podemos hacer así, no por ley, sino por gracia. Entonces es hermoso cuando vamos desmenuzando esto. Él nos dice acá, Dios no trató con Moisés sobre la base de la ley, Él trató con Moisés sobre la base de la gracia. Damos el versículo otra vez. Dijo, también haré esto que has dicho. Porque aun cuando Moisés le estaba pidiendo a Dios, unos versos antes en el 33, Éxodo 33:3, él le dice, si he hallado gracia delante de ti. Entonces el punto 1 ya lo vimos, hallemos gracia delante de Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Punto número 2 es no por la ley. La base para la comunicación y la relación que tenían Dios y Moisés no era la ley, no eran los mandamientos que le dio, no era el cumplimiento de la ley, era la gracia. Por eso Dios le dice, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Sí? Podemos dar un ejemplo de esto, ¿verdad? Cuando una persona te viene y te dice algo y tú dices, oye, tú, ¿quién eres? Ay, yo no sé quién tú eres, pero bueno, ven y te digo algo. Tú quedas como que, ¿a mí? ¿Quién me está hablando? Pero si yo escucho que alguien me dice, Vanessa Castañeda Irving, wow, conocen mi nombre, ¿quién me está llamando? Es conmigo. Esa es la relación personal que el Señor quiere tener con cada una de nosotras. Entonces es muy lindo este punto, que no es a través de la ley, es a través de la gracia. Esa es la base de la relación. Dios sí nos da principios, Él nos pone leyes para que cumplamos, aún para protegernos porque nos ama. Pero la base de su relación no es la ley, la base de su relación es la gracia. Es la gracia. Él nos conoce por cada uno de nuestros nombres. Entonces, qué lindo que les podamos decir a las mujeres esto, ¿verdad? Que Dios no nos trata desde la ley y que su gracia no va y viene como la marea. Hoy me siento con más gracia que ayer. De pronto uno como padre, uno como esposa, uno como madre o como profesora o como en el trabajo, podríamos decir, ay sí, hoy me siento con más gracia, hoy estoy de buen humor, otro día, no, menos. No, realmente el Señor quiere que nosotros tengamos gracia, pero esa gracia solamente viene de Él. Nosotros no tenemos gracia, eso no es parte de nuestro carácter. Por eso necesitamos venir a Él para poderla recibir. El último punto va en 1 de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, el último punto está diciendo aquí es, mas el Dios de toda gracia viene de parte de Dios. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a decir en este último punto, gracia en Jesucristo. Gracia en Jesucristo. Todos los puntos lo estamos diciendo y lo estamos como martillando. Pero Él dice, Él nos llamó a esta gracia a través de su Hijo y Él nos otorga esa gracia. Ahora es importante que sepamos que es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque acá en la página 98 Él nos explica que la gracia de Dios es inmensa y no tiene ninguna medida.
Pero cuando vamos al capítulo de Romanos 5:20, Él nos dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? No que hay una medida para la gracia de Dios, sino que Él lo está comparando en la medida de nuestro pecado. Nuestro pecado, cuando Él dice abundó el pecado, dice el pecado fue mucho, el pecado fue muy grande, el pecado fue tan perverso. Dice que es necesario decir que sobreabundó. Hubo tanta gracia de Dios que pudo cubrir esa multitud de pecados que cada uno de nosotros teníamos. Y Él nos da el ejemplo, ¿sí?, de Hitler, de Judas, de tantos hombres, tantas mujeres que podríamos decir, ellos sí son lo peor de lo peor. De pronto yo no soy tanto, yo sí me merezco la gracia. Pero en realidad Él da un ejemplo. Cuando nosotros barremos con una escoba, empezamos a coger, salen de pronto algunos pelos de color negro o rubio o rojo, salen de pronto unas motas, sale de pronto un polvo, salen diferentes colores, pero la escoba barre todo. Así es la escoba de Dios. Ese es un ejemplo visual. Cuando Él ve pecado y lo barre, ¿sí?, porque es iniquidad, no lo separa. Este polvo está más blanco, este polvo está más negro. Todos, por cuanto todos hemos pecado, nos hemos apartado de la gloria de Dios. Y solamente a través de la gracia podemos encontrar la salvación. Es a través de Jesucristo que Dios no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, el Cordero inmolado, perfecto y sin mancha, entregándose como un sacrificio delante del Padre para que tú y yo recibamos su benevolencia. Entonces es hermoso, porque Él dice acá en la página 98, no importa cuánto haya pecado un hombre, literal y verdaderamente la gracia abunda en ese hombre o mujer, ese ser humano. Qué hermoso, gracias Señor, porque su gracia es incomprensiblemente inmensa y abrumadora. Y si tan solo pudiéramos ver cuánta gracia el Señor ha tenido en nuestras vidas, estaríamos abrumadas, caeríamos de rodillas a decirle, Señor, gracias por tu gracia inmerecida en mi vida. Por eso hacemos lo que hacemos, y el propósito y la misión es testificar de la misericordia, de la gracia abundante que el Señor nos ha dado, todo cuanto no merecemos, porque hemos sido pecadoras. Así que estos 3 puntos, hallemos gracia delante del Señor. Conectémonos con el Señor no desde la ley, sino desde la gracia. Y sepamos que la gracia viene a través de Jesucristo, su Hijo que pagó ese precio para nuestra salvación. Espero que esto les sea de bendición, mis amadas, que tengan un lindo tiempo maravilloso con sus equipos y sus grupos pequeños, y que el Señor les siga dando esos ejemplos, esa creatividad, esas cosas que puedan, para que enseñemos estos principios y vayan bien profundo en nuestro crecimiento con el Señor. Las amo y les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.